Good evening, everyone. My name is Marta, and I'm here with Diana, Zaira, and Marina at the University of A Coruña. We are students from the Master's Degree Program in Advanced English Studies, and today we're going to be reading an excerpt from the book Tell Me Everything by Elizabeth Strout in both Galician and Spanish. Esta es la historia de Bob Burgess, un hombre alto y robusto que vive en el pueblo de Crosby, Maine, y tiene 65 años en la época en que hablamos de él. Bob tiene un gran corazón, pero él no lo sabe. Como muchos de nosotros, no se conoce a sí mismo tanto como supone, y jamás creería que en su vida haya algo digno de ser contado. Pero lo hay, como nos ocurre a todos. Bob había ejercido como abogado en Nueva York muchos años en su juventud, pero nadie se lo echaba en cara, probablemente porque se había criado en Shirley Falls, a 45 minutos de allí, y había vuelto a Maine hacía casi 15 años, cuando se casó con Margaret. Seguía llevando casos penales de vez en cuando en Shirley Falls, donde tenía bufete, pero prácticamente ya estaba jubilado. Y, además, la gente lo comentaba en voz baja, Bob había vivido una tragedia en su infancia. El coche familiar se precipitó cuesta abajo por el sendero de entrada de los Burgess, cuando él estaba enredando con la palanca de cambios. La gente del pueblo entendió que el coche, y por tanto Bob, había matado al padre, que estaba mirando el buzón. Olive Kitteridge, que tenía 90 años y vivía en una residencia de mayores llamada Maple Tree Apartments, conocía esta historia sobre Bob Burgess, y siempre le había caído bien. Pensaba que lo envolvía una callada tristeza, seguramente por su temprana desgracia. Olive no sentía especial cariño por la mujer de Bob, Margaret. Se debía a que Margaret era pastora de la iglesia, y a Olive no le gustaban los pastores de la iglesia, salvo Cookie, que las había casado a ella y a Henry, su primer marido. Un hombre estupendo, el reverendo Daniel Cook, y también era estupendo Henry Kitteridge. La pandemia había sido muy dura para Olive Kitteridge, en realidad para todo el mundo, pero ella había resistido día tras día en su pequeño apartamento de la residencia para jubilados. Sin embargo, cuando dejaron de permitir las comidas en el comedor y empezaron a traer las cosas de fuera, creyó que iba a volverse loca de remate. Sin embargo, al final de aquel primer año, con las vacunas puestas y después de la dosis de refuerzo, pudo salir un poco más, cuando alguien la llevaba en coche al pueblo o la acompañaba a la orilla del mar. Pero el verdadero problema fue que, durante la pandemia, la mejor amiga de Olive, Isabel Woodrow, que vivía 2 puertas más allá, sufrió una mala caída, desgracias que ocurren, y tuvo que cruzar el puente hasta la clínica de la residencia. Ahora Olive iba a verla todos los días y le leía el periódico de cabo a rabo, pero había sido duro, y seguía siéndolo. En el extremo del promontorio de Crosby, en lo más alto de un acantilado que se asomaba a las aguas casi siempre agitadas del Océano Atlántico, vivía una mujer llamada Lucy Barton, que había llegado allí 2 años antes con su exmarido, William, huyendo de la ciudad de Nueva York durante la pandemia, y había acabado quedándose en el pueblo. Había sentimientos encontrados al respecto. Por una parte, la natural reserva ante los neoyorquinos, pero, además, que el precio de la vivienda en Crosby se había disparado precisamente porque gente como la tal Lucy Barton había decidido quedarse en el pueblo, y cualquiera de Maine que hubiese querido mudarse a una casa mejor veía que no podía permitírsela. Lucy Barton había crecido en un pueblecito de Illinois y había pasado en Nueva York toda su vida adulta. Ni siquiera había ido de veraneo a Maine antes de llegar allí con su exmarido. Encima, escribía ficción, algo que también provocaba reacciones diversas en la gente. La mayoría habría preferido que volviera a Nueva York, pero al parecer nadie tenía nada malo que decir de ella, y salvo en sus paseos por el río con su amigo Bob Burgess, raramente se dejaba ver. Aunque a veces se la veía entrar por la puerta trasera del pequeño estudio que tenía alquilado encima de la librería. Una idea se apoderó de Olive Kitteridge uno de esos días de octubre, y estuvo dándole vueltas durante casi una semana antes de llamar a Bob Burgess. Tengo una historia que contar a la escritora esa, Lucy Barton. ¿Podrías decirle que venga a verme? Olive había estado reflexionando sobre esta historia cada vez con más frecuencia y pensaba, como le pasa a mucha gente, que, si se la contaba a un escritor, a lo mejor algún día aparecía en un libro. Olive no sabía si Lucy era una escritora famosa o no, pero llegó a la conclusión de que daba igual. Como en la biblioteca siempre había una larga lista de espera para los libros de Lucy, Olive los pidió en la librería. Se los leyó enteros y algo en ellos le hizo pensar que a la tal Lucy podría gustarle la historia que iba a contarle, o quizá utilizarla. A las 10:05, Olive oyó un golpecito en la puerta que daba al pasillo y gritó: «Pase». Entró una señora bajita que parecía tímida y apocada. Olive no soportaba a la gente de aspecto tímido y apocado. La mujer dijo: «Perdone que llegue pronto. Siempre llego pronto. Es como si no lo pudiera evitar». «Está bien, detesto a la gente que llega tarde. Siéntese», dijo Olive y señaló con la cabeza el pequeño sofá apoyado contra la pared de enfrente. Olive respiró hondo y preguntó: «Bueno, Lucy, ¿qué le parece este pueblecito de Crosby?» «Todo un cambio». «Ya, no es Nueva York si se refiere a eso». Lucy recorrió la habitación con la mirada y dijo: «Sí, supongo que a eso me refiero». Olive siguió observándola. Durante unos momentos solo se oyeron el tic-tac del reloj de pie y el leve zumbido de la nevera en la pequeña cocina. «Cuéntame la historia, por favor».
De acuerdo, pero no sé si valdrá la pena. Bueno, cuéntemela de todos modos. Esta es la historia. La madre de Olive era hija de un agricultor de un pueblecito de Maine llamado West Annett, como a 1 hora de Crosby. Por cierto, Olive no le tenía mucho cariño a su madre, pero probablemente eso carece de importancia. ¿Por qué no le tenía cariño? Supongo que porque ella no me tenía cariño a mí. Yo había cumplido 5 años cuando nació mi hermana y recuerdo, quién sabe si será verdad, que le pregunté a mi madre que por qué no tenía hermanos o hermanas y ella me miró y me dijo, ¿después de ti? No nos atrevimos a tener más hijos después de ti, pero los tuvieron. ¿Y por qué le diría una cosa así? ¿Qué le pasaba a usted de pequeña? Pues para empezar no me gustaba dar abrazos. Y madre, bueno, adoraba a Isa, que sí la abrazaba. A madre le encantaban los abrazos y parece ser que a mí no. ¿Isa? Ah, su hermana. Un hombre estupendo. Vale, continúe. Lucy se quitó una pelusa o algo de los vaqueros. Así que la madre de Olive, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sara. así que Sara se crió en una pequeña granja del pueblo de West Annett. Era muy bajita, alegre y guapa, Yo nunca he sido guapa. añadió Olive. Lucy se limitó a observarla y Olive tuvo que mirar por la ventana. Continúe. Dijo Lucy en voz baja. Al final del primer año, la madre de Olive empezó a trabajar de camarera en un resort de la costa. Y vivía allí mismo, en el resort. Y se enamoró del hijo de la propietaria. ¿Me está escuchando? Sí. El dinero. La madre tenía dinero. Era de familia con dinero. No sé qué le había pasado al padre, que se murió, supongo. El caso es que Sara, la madre de Olive, estaba realmente enamorada de aquel chico, Stephen Turner. Y, según creía Olive, el chico también la quería. La madre de Stephen tenía otro resort, en Florida. Así que, aunque la madre de Olive volvió a la escuela normal de Gorham, dejó los estudios de repente al final del primer semestre y se fue a Florida a trabajar en el establecimiento de aquella mujer, la señora Turner. ¿Eso se lo contó su madre? Sí. Continúe. Y cuando volvió a Maine, ¿El chico estaba en Florida? Preguntó Lucy, y Olive le dijo que sí, que Stephen estaba allí. Pero cuando Sara volvió, Stephen y ella ya no eran pareja. La señora Turner había decidido que Sara no era lo suficientemente sofisticada para su hijo, así que los separó en Florida. Stephen iba a ser médico, lo que significaba que Sara no estaba a su altura, al haberse criado en una granja pequeña y pobre. Un momento, ¿se enteró de todo esto por su madre? pues sí, madre me lo contó cuando yo era niña. Tendría unos 12 años, no sé, pero me lo contó madre. Solo una vez, eso sí, no recuerdo que volviera a mencionarlo. Continúe. Sara volvió a la escuela normal de Maine y 3 meses después conoció al padre de Olive en un baile popular. Estaba sentado en el extremo de un banco porque no era capaz de socializar, así que no se levantaba del banco y madre se puso a hablar con él. 2 meses después se casaron. La madre de Olive terminó los estudios. Su primer trabajo como maestra fue en una escuela con una sola aula. Y el padre de Olive, que no había acabado el instituto, entró a trabajar en una fábrica de conservas. Perdió su trabajo durante la Gran Depresión y no podía pagar la comida. Cuando mi padre tenía 57 años, cogió un rifle y se pegó un tiro. Olive lo dijo mirando a Lucy. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? En la cocina. Estaba en la cocina cuando madre volvió de sus clases. Había salpicaduras de sesos por todo el techo, ¡Hala! dijo Lucy muy bajito. Pero eso no forma parte de la historia. Siga contando. No sabemos si forma parte de la historia o no. A Olive le sorprendió, pero continuó. Entonces, cuando murió madre, 3 años después que mi padre, ¿De qué murió? un tumor cerebral. Olive miró al frente, entrecerrando los ojos y añadió pensativa. Sí, murió. Y en su bolso, cuando miré en su bolso encontré un viejo recorte de periódico todo arrugado. No estaba en la cartera, sino en un bolsillo dentro del bolso que se cerraba con cremallera. Un recorte de periódico. Lo que pasa es que, en aquellos tiempos, cuando venía al pueblo alguien supuestamente importante, la prensa sacaba un artículo absurdo sobre el tema. Y ese recorte tenía la fecha de cuando madre llevaba unos 7 años casada y tenía 2 hijas. Ese es el recorte. Un breve artículo de Shirley Falls Journal, con fotografía incluida, que decía que el doctor Stephen Turner, hijo de la señora no sé quién y del difunto señor no sé cuántos Turner, y su esposa Ruth habían llegado al pueblo con sus hijas. Stephen Turner ejercía la medicina en Boston. Su esposa era hija de un tipo muy estirado de la región de Boston y también tenía 2 hijas muy pequeñas que aparecían en la fotografía. Las niñas se llamaban Olive e Isa. Olive esperó. Dios mío. Y Olive asintió con la cabeza. Lucy se puso a entrechocar las rodillas y recorrió la habitación con la mirada, con las manos en el sofá. Dios mío. Repitió, y Olive volvió a sentir. Pues sí, O sea que su madre guardó ese recorte toda la vida. sí, Y las hijas se llamaban como su hermana y usted. eso es. Lucy movió la cabeza lentamente. Así que su madre y Stephen Turner debieron de hablar de los nombres que querían poner a sus hijos. A mí me dio que pensar. Es que da que pensar. Es imposible que fuera una coincidencia con esos nombres tan especiales.
Hablaron del nombre de sus hijos. A ninguna mujer se le ocurriría poner a sus hijos los mismos nombres que su marido tenía pensados para los hijos con otra mujer. Eso mismo me parecía a mí. Pero es una historia triste. Llevar ese recorte de periódico toda la vida, la hostia. Tantas vidas inéditas que la gente simplemente vive. Perdón por la palabrota. Por mí puede decir todas las palabrotas que quiera. Bueno, pues esa es la historia. Siempre quise contársela a alguien, pero por lo que sea nunca lo había hecho. Me pregunto cuántos matrimonios de años conviven con fantasmas. Dijo Lucy lentamente. Olive y yo nos hemos estado contando estas historias de vidas inéditas, pero ¿qué sentido tienen? Esta é a historia de Bob Burgess, un home alto e robusto que vive na vila de Crosby, Maine, e ten 65 anos na época da que falamos. Bob ten un gran corazón, pero el non o sabe. Como moitas e moitos de nós, non se coñece a si mesmo tanto como supón, e xamais creería que na súa vida houbese algo digno de ser contado. Mais haino, como nos ocorre a todas as persoas. Bob exercera como abogado en Nova York durante moitos anos da súa xuventude, pero ninguén lle botaba en cara, probablemente porque se criou en Shirley Falls, a 45 minutos dali, e regresara a Maine había case 15 anos, cando casou con Margaret. Seguía levando de cando en vez casos penais en Shirley Falls, onde tiña despacho, pero prácticamente xa estaba xubilado. Ademais, a xente comentaba en voz baixa. Bob vivira unha traxedia na súa infancia. O coche familiar precipitárase costa abaixo polo camiño da entrada dos Burgess cando ele estaba a fedellar coa panca de cambios. A xente da vila entendeu que o coche, e polo tanto Bob, matara ao pai, que estaba mirando na caixa do correo se había correspondencia. Olive Kitteridge, que tiña 90 anos e vivía nunha residencia de persoas maiores chamada Maple Tree Apartments, coñecía esa historia sobre Bob Burgess e sempre lle caera ben. Pensaba que o envolvía unha tristeza silenciosa, seguramente pola súa desgraza temperá. Olive non sentía especial aprecio pola muller de Bob, Margaret. Iso debíase a que Margaret era pastora da igrexa e a Olive só lle gustaba Cookie, que os casara a ela e a Henry, o seu primeiro marido. Un home estupendo, o reverendo Daniel Cook, e tamén fora estupendo Henry Kittredge. A pandemia fora moi dura para Olive Kittredge, en realidade para todo o mundo, pero ela resistira día tras día no seu pequeno apartamento da residencia. Con todo, cando deixaron de permitir as comidas do comedor e empezaron a traerlles as cousas de fora, pensou que ia acabar completamente tola. Porén, ao final dese primeiro ano, coas vacinas postas e logo da dose de reforzo, poido saír un pouco máis, cando alguén a levaba en coche á vila ou a acompañaba á beira do mar. Mais o verdadeiro problema foi que, durante a pandemia, a mellor amiga de Olive, Isabel Goodrow, que vivía 2 portas máis alá, sufriu unha mala caída, desas desgrazas que pasan, e tivo que cruzar a ponte ata a clínica da residencia. Agora Olive ía vela todos os días e líalle o xornal de cabo a rabo. Fora duro e seguía a selo. No extremo do promontorio de Crosby, no alto dun cantil que asomaba ás augas case sempre axitadas do Océano Atlántico, vivía unha muller chamada Lucy Barton, que chegara alí 2 anos antes co seu exmarido, William, fuxindo da cidade de Nova York durante a pandemia, e acabara quedando na vila. Os sentimentos ao respecto eran encontrados. Por unha parte, había unha reserva natural fronte a quen viña de Nova York. Pola outra, estaba o feito de que o prezo da vivenda en Crosby se disparara precisamente porque xente como Lucy Barton decidira quedar. E calquera persoa de Maine que quixese mudarse a unha casa mellor vía que non podía permitirse facelo. Lucy Barton criárase nunha pequena vila de Illinois e pasara en Nova York toda a súa vida adulta. Nin sequera botara un verán en Maine antes de chegar alí co seu exmarido. Ademais, escribía ficción, algo que tamén provocaba reaccións diversas. A maioría prefería que regresase a Nova York, pero polo visto ninguén tiña nada malo que dicir dela, e salvo nos seus paseos polo río co seu amigo Bob Burgess, apenas se deixaba ver. Aínda que ás veces podías vela entrar pola porta traseira do pequeno estudo que alugara en riba da libraría. Unha idea apoderouse de Olive Kitteridge, un deses días de outubro, e estivo dándolle voltas durante case unha semana antes de chamar a Bob Burgess. Teño unha historia que contarlle a esa escritora, Lucy Barton. Poderías dicirlle que veña a verme?
Olive había tempo que reflexionaba sobre esa historia, cada vez máis acotío, e pensaba como lle pasa a moita xente que se lla contaba a unha escritora, quizais algún día aparecería nun libro. Olive non sabía se Lucy era unha escritora famosa ou non, pero chegou á conclusión de que iso daba igual. Como na biblioteca sempre había unha longa listaxe de espera para os libros de Lucy, Olive pediunos na libraría. Leunos todos e algo neles fíxolle pensar que a tal Lucy podería gustarlle a historia que ia contar ou quizais podería empregala. Ás 10:05, Olive oíu un lixeiro golpe na porta que daba ao corredor e berrou. Adiante. Entrou unha muller baixiña que parecía tímida e apoucada. Olive non soporta a xente de aspecto tímido e apoucado. A muller dixo: Desculpe por chegar cedo. Sempre chego cedo. É como se non o poidese evitar. Está ben, detesto a xente que chega tarde. Sente. Dixo Olive, sinalando co queixo o pequeno sofá apoiado contra a parede de enfronte. Olive respirou fondo e preguntou: Ben, Lucy, que lle parece esta vila de Crosby? Un cambio importante. Xa, non é Nova York se a iso se refire. Lucy percorreu a habitación coa mirada e dixo: Sí, supoño que a iso me refiro. Durante uns intres só se escoitaron o tic-tac do reloxo de pé e o leve zunido da neveira na pequena cociña. Contame a historia, por favor. De acordo, pero non sei se pagará a pena. Ben, conta igualmente. Esta é a historia. A nai de Olive era filla dun agricultor dunha pequena vila de Maine chamada West Annet, a 1 hora máis ou menos de Crosby. Por certo, Olive non lle tiña moito cariño á súa nai, mais probablemente iso non teña importancia. Por que non lle tiña cariño? Supoño que porque ela tampouco me tiña cariño a min. Eu tiña 5 anos cando naceu a miña irmá, e lembro, quen sabe se será verdade, que lle preguntei a miña nai por que non tiña irmás ou irmás. E ela miroume e dixo: Despois de ti, non nos atrevíamos a ter máis fillos despois de ti, pero tivéronos. E por que diría algo así? Que lle pasaba a vostede de pequena? Pois, para empezar, non me gustaba dar apertas. E a miña nai, ben, adoraba a Isa, que sí apertaba. A miña nai encantabanlle as apertas, e polo visto, a min non. Isa? A súa irmá. Un nome estupendo. Vale, continúe. Así que a nai de Olive, Como se chamaba? Chamábase Sara. así que Sara criouse nunha pequena granxa dun pobo de West Annet. Era moi veixiña, alegre e bonita. Eu nunca fun bonita. Lucy limitouse a observala e Olive tivo que mirar pola xanela. Continúe. Ao final do primeiro ano, a nai de Olive empezou a traballar de camareira nun hotel da costa e vivía ali mesmo. Ali namorouse do fillo da propietaria. Estás coitarme? Sí. O diñeiro. A miña nai tiña cartos. Viña dunha familia con cartos. Non sei que lle pasara ao pai. Morrería, supoño. O caso é que Sara, a nai de Olive, estaba realmente enamorada dese rapaz, Stephen Turner. E, segundo pensaba Olive, el tamén a quería. A nai de Stephen tiña outro hotel, en Florida, así que, aínda que a nai de Olive regresou á escola normal de Gorham, deixou os estudos de súpeto ao final do primeiro semestre e marchou a Florida a traballar no establecemento daquela muller, a señora Turner. Iso contoulle a súa nai? Sí. Continúe. E cando volveu a Maine, Steven estaba en Florida? Preguntou Lucy, e Olive dixo que sí, que Stephen estaba ali. Mais cando Sara regresou, Stephen e ela xa non eran parella. A señora Turner decidira que Sara non era o suficientemente sofisticada para o seu fillo, así que o separou en Florida. Stephen ia ser médico, o que significaba que Sara, criada nunha granxa pequena e pobre, non estaba á súa altura. Un momento, todo isto sábeo pola súa nai? Preguntou Lucy inclinándose lixeiramente cara adiante. sí, contoumo cando eu era nena. Tería uns 12 anos. Só mo contou unha vez. Non lembro que volver a mencionalo. Sara volveu á escola de Maine e 3 meses despois coñeceu o pai de Olive nun baile popular. Estaba sentado nun extremo dun banco porque non era capaz de socializar. Así que non se erguía. E a miña nai púxose a falar con el. 2 meses despois, casaron. A nai de Olive rematou os estudos. O seu primeiro traballo como mestra foi nunha escola dunha soa aula. E o pai de Olive, que non rematara o instituto, entrou a traballar nunha fábrica de conservas. Perdeu o traballo durante unha depresión e non podía pagar a comida. Cando meu pai tiña 57 anos, colleu un rifle e matouse. Onde? Onde fixo? Na cociña. Estaba na cociña cando a miña nai volveu das súas clases. Había restos de masa cerebral por todo o teito. Vaya. Pero iso non forma parte da historia. Continúe. Non sabemos se forma parte da historia ou non. A Olive sorprendeuna, mais continuou. Entón, cando morreu a miña nai, 3 anos despois do meu pai, De que morreu? dun tumor cerebral.
Olive mirou de fronte, pechando un pouco os ollos, e engadiu pensativa. Sí, morreu. E no seu bolso, cando mirei no seu bolso, atopei un bello recorte de xornal todo engurrado. Non estaba na carteira, senón nun peto pequeno dentro do bolso que pechaba con cremalleira. Un recorte de xornal. O que pasa é que, naqueles tempos, cando viña a vila, alguén supostamente importante, a prensa sacaba un artigo pequeno e absurdo sobre o tema. E ese recorte tiña data de cando a miña nai levaba 7 anos casada e xa tiña 2 fillas. Este é o recorte. Un breve artigo do Shirley Falls Journal, con fotografía incluída, decía que o doutor Stephen Turner, fillo da señora Turner e do xa falecido señor Turner, chegara á vila coa súa esposa Ruth e as súas 2 fillas. Stephen Turner exercía a medicina en Boston. A súa esposa era filla dun tipo ben fachendoso da rexión de Boston e tamén tiña 2 fillas moi pequenas, que aparecían na fotografía. As nenas chamábanse Olive e Isa. De súpito, Lucy exclamou: Meu Deus! Lucy empezou a bater as pernas e percorreu a habitación coa mirada, coas mans no sofá. Meu Deus! Pois sí, Así que a súa nai guardou ese recorte toda a súa vida. sí, E as fillas tiñan os mesmos nomes que vostede e a súa irmá. exacto. A súa nai e Stephen Turner tiveron que falar dos nomes que querían para as súas crianzas. Non pode ser unha coincidencia. A min tamén me deu que pensar. E queda que pensar. É imposible que fose unha coincidencia con eses nomes tan especiais. Falaron dos nomes das súas crianzas. A ninguna muller se lle correría poñerlles os mesmos nomes que o seu home matinase cunha moza anterior. Iso mesmo parecíame a min. É unha historia triste. Levar ese recorte de xornal toda a vida, a hostia. Cantas vidas inéditas vive a xente sen que ninguén as conte? Perdón pola bocalada. Por min pode decir todas as bocaladas que queira. Ben, esa é a historia. Sempre quixen contarlle a alguén, pero, polo que sexa, nunca o fixen. Pregúntome cantos matrimonios de anos conviven con fantasmas. Olive máis eu estivemos a contarnos todas estas historias de vidas inéditas máis. Que sentido ten?